Génesis capítulo 1. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Génesis capítulo 1, y vamos a principiar con dos versículos de ese capítulo. Génesis capítulo 1, del versículo 1 y versículo 2. Bueno, me siento como un artista ahora. Bueno, nunca había tenido tantos teléfonos. Ay, Señor. Bueno, si ayúdenos, hermano, en oración. Necesitamos un aparato más avanzado porque estamos haciendo trabajos en las plataformas y la memoria del dispositivo que estamos manejando ahora es muy pequeña, y cuando extraemos, la mayoría de las veces trae con fallas. Entonces, ayúdenos en oración para que el Señor nos provea un dispositivo más avanzado. Amén. Bueno, así, Génesis capítulo 1, del versículo 1 y versículo 2, cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo sé que usted se lo sabe, pero quisiera que usted lo leyera nuevamente conmigo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hasta allí. Denle un aplauso fuerte al Señor y tome asiento en esta mañana. Gloria a Dios. Hermano, yo quisiera que usted prestara mucha atención en esta mañana y pudiera regalarnos unos minutos de atención para que pueda dedicarse a oír lo que vamos a hablar en esta mañana. Quisiera que usted por un momento pusiera a un lado costumbres, pusiera a un lado religión, pusiera a un lado opiniones propias acerca de lo que no bíblicamente hemos oído acerca del Espíritu Santo. Pregunto de antemano, ¿cuántos trinitarios hay aquí? ¿Cuántos trinitarios hay aquí? A ver, levanten la mano los trinitarios. ¿No hay? No los voy a quemar ni los voy a... No hay. Pues de antemano déjeme decirle que hay muchos aquí. Y a través de la enseñanza vamos a ir comprendiendo que éramos trinitarios y no lo sabíamos. Éramos trinitarios confesando que somos unicitarios. ¿Usted sabe de qué se compone la religión de la Trinidad? De que existen tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Así igual es el mismo fundamento de fe del catolicismo, que el Espíritu Santo es una persona y es un Dios. Dios es la principal persona y Jesús la tercera persona, que también es un Dios. Y nosotros necesitamos comprender bíblicamente
la naturaleza de cada uno de ellos. ¿Y qué nos relata la palabra de Dios comparando para que nosotros podamos comprender qué debemos creer y cuál debe ser nuestro fundamento de la fe? Yo quiero hablarle en esta mañana bajo el título La naturaleza del Espíritu Santo. Y quiero comenzar esta enseñanza haciéndole una pregunta. Los dos versículos que leímos al inicio en Génesis capítulo 1, del versículo 1 y versículo 2, allí relata un acontecimiento, producto a la lectura que acabamos de ejecutar en esta mañana. ¿Qué se imagina usted cuando usted lee: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Qué viene a su mente cuando usted lee el versículo 2 diciendo: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? ¿Qué viene a su mente en ese momento? Quizás lo que produce esos textos en la mente de alguna persona no es lo mismo que produce en otros, pero algo va a producir su mente, alguna imagen, algún holograma. Y lo principal que materializa el subconsciente en nuestra mente es que ve el mar, las aguas, y como algún ser que se mueve por encima de las aguas, quizás sin figura, o a lo mejor algunos le dan alguna figura, aquello que se mueve por encima de las aguas, que nos enseña la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. Es inevitable ver en imaginación a una especie de luz, quizás moviéndose o flotando sobre las aguas. La palabra del Señor nos enseña que eso fue así en el principio, ¿cierto? Dice la Escritura, versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué sucedía en ese panorama que nos presenta Génesis capítulo 1? Y el Espíritu de Dios, ¿qué dice su Biblia? Se movía sobre la faz de las aguas. Ahora vuelvo a hacer una pregunta. ¿Esto es real? ¿Esto debemos tomarlo literal? ¿O es una alegoría de algo que el Dios de la gloria quiere que nosotros entendamos de manera metafórica? En un tiempo hablamos acá en la congregación y enseñamos cómo identificar un texto literal y la diferencia a un texto metafórico. Y la palabra del Señor, se necesita la sabiduría de Dios para poder entender muchas cosas que acá están escritas. De lo contrario, convertiríamos a cada una de las cosas que nos enseña las Escrituras, en las cuales nosotros vemos que hay algún poder o alguna deidad, lo convertiríamos en un Dios o en un agente aparte de Dios, independiente a la fuerza de Dios. Mire, este es uno de los textos que más ha sido usado para darle una naturaleza no bíblica al Espíritu Santo. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Es decir, que Dios sin su Espíritu es nadie. ¿Será esto bíblico? ¿Será bíblico que el Espíritu Santo sea el que le da la fuerza a Dios? Otras religiones enseñan que el Espíritu Santo es el ente ejecutor de Dios,
que Dios no hace nada, sino que Él envía su Espíritu y ejecuta todas las cosas que Dios desea hacer. ¿Será esto bíblico? Pues así fuimos enseñados nosotros. Ahora, otras religiones enseñan que el Espíritu Santo es el Espíritu que sale de Dios. Usted me dirá, yo se lo puedo mostrar bíblicamente. Sí. Y yo puedo mostrarle otra cosa por la palabra de Dios. Pero vamos a ir avanzando. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, el versículo 2 que leímos acerca de lo que dice la palabra de Dios y a través de la lectura que se produce en nuestras mentes como una luz que flota sobre las aguas. No sé cómo usted se imagina o se ha imaginado durante todo este tiempo al Espíritu Santo, que nos han enseñado que es un ser, pero al mismo tiempo no es una persona, porque nos da miedo decir que es una persona, porque si no somos trinitarios, ¿verdad que sí? Ahora, ¿el Espíritu Santo puede ser un ser, pero no puede ser una persona? No, un ser es una persona, un agente con vida, alguien con movimiento independiente, que tiene vida propia, si vamos a eso. Pero en realidad, ¿será esa la naturaleza del Espíritu Santo? Analicemos principalmente el texto que acabamos de leer para seguir avanzando. Y yo quiero que analicemos un poco estos dos versículos que acabamos de leer. Vamos a ahondar, hermano. Y no nos vamos a salir mucho de estos dos versículos temporalmente. ¿Ok? Ahora, Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 nos da un panorama de la siguiente manera. Primero, cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice las Escrituras que la tierra estaba desordenada. Había desorden. Vamos a leer el entorno en el que se movía el Espíritu Santo. Número 1, había desorden. Número 2, había vacío. Y número 3, habían tinieblas. Había desorden, había vacío y había tinieblas. En ese panorama, ¿usted cree que el Espíritu de Dios se movía? Hermano, ahí lo dice la Biblia. ¿Usted cree que el Espíritu de Dios se movía en el desorden, se movía en el vacío, se movía en las tinieblas? Ahora, Génesis 1, 2 nos dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuánto tiempo estaba moviéndose el Espíritu Santo en la faz de las aguas? Signo de interrogación. No nos da tiempo cronológico de algún lapso de tiempo que el Espíritu Santo se estaba moviendo en ese estado. Ahora, el Espíritu Santo, cuando se mueve y cuando cohabita, lo primero que nos enseña la palabra del Señor es que cohabita en lugares específicos, en lugares especiales. Y la palabra del Señor nos enseña que el Espíritu Santo no se mueve en desorden. El Espíritu Santo no se mueve en desorden, ¿o sí? El Espíritu Santo no se mueve, no permanece en oscuridad. El Espíritu Santo no permanece en tinieblas ni en vacíos. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17. Vaya por favor, y vamos a hacer un salto al Nuevo Testamento para que podamos corroborar lo que le estoy diciendo, que tenemos que ver de otra manera lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 1 y 2.
Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17 dice así la palabra de Dios. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? ¿Qué dice su Biblia? Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Ahora, si usted busca la palabra libertad, hay muchos sinónimos: verdad, rectitud, luz, orden, todo lo contrario a lo que nos muestra Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Entonces, hermano, ¿qué vamos a creer si así lo dice la Biblia? Ok, ahora vamos a darle un vuelco. ¿Qué quiere decir Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2? Para entender, sigamos nosotros analizando. Sigamos analizando. Ahora, según el texto, Dios, el creador del cielo y de la tierra, fue el que hizo mover al Espíritu sobre la faz de las aguas. ¿Cierto? A ver, ¿cierto? No es lo que dice la Biblia. Para comenzar, Dios es el creador, pero la palabra del Señor nos enseña que el Espíritu de Dios es el que se movía sobre la faz de las aguas. Lo que nos quiere doctrinar la literatura es que creamos en dos seres aparte, independientes. Número uno, cuando usted lee: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, según la gramática, allí le resalta a un personaje, que es Dios. Segundo personaje que nos doctrina la literatura es el Espíritu de, y le da esta acentuación. Espíritu de, automáticamente nuestro consciente dice: no es Dios, es de, es un ser, es un espíritu que se movía. Y este es uno de los errores de nosotros, tomar todos los textos de la Biblia literal, porque podemos convertir en muchos seres a cada expresión que encontremos en la Biblia. Como siempre le he dicho, dando un ejemplo: ¿Dios tiene plumas? Yo le puedo demostrar por la Biblia que Dios tiene plumas. Salmo capítulo 91: con tus plumas me cubrirás. ¿Dios tiene alas? ¿Dios tiene alas? No. ¿Y debajo de tus alas? Ahora, ¿debo yo creer que Dios tiene plumas? No. ¿Debo yo creer que Dios tiene alas? No, es una metáfora para que nosotros comprendamos que así es la protección de Dios, así es el cuidado de Dios. Ahora, inmediatamente yo tengo que entender, razonar: Dios no tiene pluma, es una comparación. Ahora, Génesis 1 y 2, ¿debo aplicar yo el mismo método? Automáticamente. La palabra del Señor dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no se divide, Dios no se desfragmenta, Dios no se parte en tres. Dios se manifiesta, mas Dios no se encarna. ¿Sí me está comprendiendo, iglesia? Ahora, el texto nos arroja en un modo literal a creer que existen dos seres. Dios es uno y el Espíritu Santo es otro ser. Pero ¿cómo debemos tomar nosotros estas cosas? Vamos a seguir avanzando. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Bueno, si enumeramos, como le acabamos de decir, existen dos. Hay dos seres, según la literatura. El uno, el creador, y el otro, el espíritu del creador, moviéndose sobre la faz de las aguas. Si tomamos esto literal, como le dije al principio, somos trinitarios. Somos trinitarios.
Hermano, y somos de los que hemos tomado la Biblia 100% literal. ¿Cuántos han recibido el Espíritu de Dios? Ahora, no tenga miedo, no voy a decir que no existe el Espíritu de Dios, no, sino que quiero mostrarle por las Escrituras la naturaleza del Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu de Dios? ¿Qué es el Espíritu de Dios? ¿Es alguien o es algo? ¿Es alguien o es algo? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, ¿existe el Espíritu de Dios? Óigame bien la expresión. ¿Existe el Espíritu de Dios? ¿Quién es el Espíritu de Dios? Cuando nosotros clamamos a Dios por su Espíritu, a través de muchas enseñanzas y de muchos textos literales, ¿qué ha creado nuestra mente? ¿A qué ha estado esperando nuestra alma, nuestro espíritu? Y expectativa de qué siempre hemos estado nosotros. A expectativa de que sea el respaldo de Dios viniendo a nuestras vidas, o un espíritu que sale de Dios y llega a nosotros. Hermano, la Biblia dice el Espíritu de Dios. Yo espero un espíritu que venga de parte de Dios y llegue a mi vida. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es la realidad? Para ir dándole un poco más de forma, la expresión Espíritu Santo o Espíritu de Dios es una expresión metafórica. Voy a ir aclarando un poco más. Es una expresión metafórica. Es una expresión figurativa que representa algo, no representa a alguien. No, automáticamente habla de Dios. Y está en la Biblia y no prohibimos y no veo ningún motivo a decir no diga Espíritu de Dios. No, no. Lo que necesitamos es conocer la naturaleza de. Amén. Eso es como cuando nosotros creíamos que Jesucristo era Dios. Para nosotros no existía Dios, sino un Dios encarnado. Pero cuando Dios nos iluminó y nos dio el conocimiento, ver que Dios había enviado a su Hijo, entonces ahora nosotros entendemos, empezamos a ver a Jesús como el Hijo de Dios y no como el Creador. Y podemos comprender en muchos textos a qué se refería cuando los apóstoles decían, este es el Dios verdadero. Ahora, el creer que Jesús es el Hijo de Dios no llega allí, hermano. Habla también y nos revela la naturaleza del Espíritu Santo, que se puede encontrar a través de la Biblia con muchos otros títulos, aparte de la expresión Espíritu Santo. ¿Sabía usted eso? Con muchas otras comparaciones, con muchas otras metáforas, con muchas expresiones figurativas, para que nosotros comprendamos que no está hablando de un ser o alguien que tiene vida propia aparte de Dios, o algo que sale de Dios con vida y llega a nosotros. Vida y llega a nosotros. Vivo. No. Porque la palabra del Señor no nos da a nosotros el motivo de creer que el Espíritu Santo sea un ser vivo. Si yo creo que el Espíritu Santo es un ser vivo, estoy creyendo en un ser vivo aparte de Dios. Como nos enseñaba, pero está conectado con Dios, nunca se suelta de Dios. Y preguntábamos, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios. O sea, ¿no es Dios? No, no es Dios. Sale de Dios, pero no es Dios. Somos trinitarios. ¿Sí me está comprendiendo?
Porque el apóstol Pablo dijo bien claro, nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Está echando a un lado el Espíritu Santo? No. Ahí está el Espíritu Santo. Y ya vamos a comprender. Amén. La expresión Espíritu Santo no es un ser vivo. Representa el respaldo de Dios en el hombre. A eso se refieren las Escrituras. Cuando encontramos y el Espíritu de Dios vino sobre, no fue un espíritu que salió de Dios y se incorporó en el cuerpo de una persona, no, es el respaldo de Dios, el poder de Dios, su mano, su brazo que hizo reposar en la persona y le dio poder para que hiciera obras portentas como la que Dios hace. A su nombre. No lo tengo anotado, pero quiero darle como referencia Juan 3:1. Jesús y Nicodemo. Nicodemo es un hombre entendido de la letra. Le dijo a Jesús: sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace estas obras que tú haces si no tiene el Espíritu Santo. ¿Se puede decir? El problema es que ahí Nicodemo no está diciéndole el Espíritu Santo, sino que le está diciendo si Dios no está en él, si Dios no está con él. Este ha sido el problema, que cuando leemos estas expresiones decimos, no, ahí Jesús no había recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un ser. El Espíritu Santo es el respaldo de Dios, la compañía de Dios en la persona. El problema ha estado en lo que nos han querido doctrinar, en lo que nos han querido enseñar, y no nos han enseñado que hay muchos textos figurativos en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Espíritu Santo representa el respaldo de Dios en el hombre. Ahora, cuando leemos la expresión Espíritu Santo, no nos imaginemos a un espíritu. ¿No? ¿No se ha preguntado usted que hemos idealizado más al Espíritu Santo que a Dios? ¿Por qué? Porque todo pecado tiene perdón, menos la blasfemia. O sea, tú puedes blasfemar contra Dios, pero no contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios representa la obra de Dios. Si Dios te sana, tú no puedes decir, esa sanidad me la hizo San Benito, porque tú estás blasfemando. No contra un espíritu, sino contra la mano de aquel que la descendió para que tú fueras sano. Le atribuyes a otro ser la sanidad que Dios hizo, pero no es el espíritu. Tú blasfemas contra Dios. Hay gente que le tiene más miedo al Espíritu Santo que a Dios. Y ahorita vamos a leer, quizás no está anotado tampoco, el libro de Hechos capítulo 5, Ananías y Zafiro. No has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. Y después dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Tengo bastante. Ojalá de aquí a las 2 de la tarde podamos resolver. No es muy larga porque no puedo alargarla mucho, no puedo saturar, pero sí le prometo que voy a dar varios sets de este tema para que podamos quedar lo suficientemente claros. ¿Amén? Ok. Vamos a ir a unas comparaciones de expresiones. Y vamos a demostrar en este momento por la palabra de Dios que Dios le habló a sus patriarcas acerca de lo que estamos hablando y que ellos conocían quién era el Espíritu Santo. Moisés principalmente no creía que el Espíritu Santo era un espíritu, sino que él sabía en su vocabulario, en su conversación con Dios, y Dios con él nos revela que la expresión Espíritu Santo es una metáfora, no es un ser aparte de Dios.
Amén. Éxodo capítulo 33, vaya por favor. Antiguo Testamento. Ay, es que ahora no tienen al Espíritu Santo, ahora están echando fuera al Espíritu Santo, ahora ellos no creen en él. No, hermano, ¿cómo vamos a ser salvos si echamos fuera al Espíritu Santo? Lo que necesitamos es saber la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Nos enseña la Biblia que es un espíritu aparte de Dios, que es el Espíritu de Dios en realidad, literal o metafórico. Vamos a leer Éxodo capítulo 33, vaya por favor. Versículo 12 en adelante, cuando usted lo tenga puede decir amén. Éxodo capítulo 33, versículo 12 y al 15. Dice así la palabra de Dios, preste atención, por favor. Dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿sí va conmigo? Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Pregunta Moisés, ¿a quién me enviarás? Envíame al Espíritu Santo, para que yo no vaya solo. Éxodo 33, versículo 15. Dice, sin embargo tú dices, yo te he conocido por tu nombre y he hallado gracia y has hallado gracia en mis ojos. Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, que esta gente es pueblo tuyo. Versículo 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo. ¿Quién iba a ir con Moisés? Dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios pastoreó a Moisés por el desierto. Ahora, en esta conversación, antes de ir al desierto, el Señor le dice, Moisés le dice a Dios, Señor, yo no voy a ir solo. Si tú me vas a sacar de aquí, dime a quién me vas a enviar para que me acompañe. Yo me imagino a Dios diciéndole, no te voy a enviar a Gabriel, no te voy a enviar a Miguel. Jesucristo todavía tiene que ser engendrado muchos años más adelante. Ven acá, yo te voy a decir a quién te voy a enviar. Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, esta gente es pueblo tuyo. Versículo 14. Y Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Acá se estaba refiriendo a lo que nosotros conocemos al Espíritu Santo. Versículo 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿qué dice su Biblia? No nos saques de aquí. ¿A qué se estaba refiriendo? A su respaldo. Cuando usted lee el éxodo del pueblo de Israel en el desierto, usted va a hallar primeramente cómo el respaldo de Dios estuvo con Moisés, que le dijo, levanta tu vara, abre el mar, divídelo. Ese fue el poder de Dios a través de Moisés. Después que salieron del mar, una nube de fuego en la noche para que ellos vieran el camino. Esa es la presencia de Dios. En el día una nube para que el sol no los lastimase. Esa era el respaldo de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, el maná que descendía, la sanidad cuando la serpiente es ardiente. Y usted lee ese éxodo y usted no lee expresiones como las que están en el Nuevo Testamento, y el Espíritu de Dios lo sanó y el Espíritu de Dios le proveyó. No le adjudica obras independientes al Espíritu Santo como si fuese un ser aparte de Dios. Y Moisés conocía que Dios le podía acompañar. Y habla de esta manera como su respaldo. Nos enseña
que acá el Espíritu Santo es el respaldo de Dios en la vida del ser humano. Ahora, David también conoció, David también supo la naturaleza del Espíritu Santo. Libro de los Salmos, capítulo 39, vaya por favor. Hay muchos textos, sí, pero vamos a tocar algunos textos clave para poder empezar este estudio, ¿ok? Porque es interesante, es vital, Salmo 139. Es vital conocer la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchos creen que el Espíritu Santo es un espíritu aparte de Dios. Muchos creen que el Espíritu Santo es un espíritu aparte de Dios. Y si nosotros creemos que el Espíritu Santo es un espíritu aparte de Dios, con respecto a todo lo que están ahí a través de las redes, somos trinitarios. Y el problema no es ser trinitario. El problema es creer en tres personas, en tres divinas personas. Eso no lo sostiene la palabra de Dios. Libro de los Salmos, capítulo 139, cuando usted lo tenga puede decir amén. Del versículo 7 en adelante, dice así la palabra de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice David a Dios. ¿Sí leyó conmigo? ¿Está viendo, hermano, que sí existe el Espíritu Santo? Yo no estoy diciendo que no exista. Yo le estoy diciendo es que no es un espíritu independiente a Dios. Yo quiero que usted comprenda, cuando usted lea Espíritu Santo, usted pueda ordenar su pensamiento, que no cree en su mente que es un espíritu, sino que usted sepa qué es lo que usted siente. Hermano, sí existe porque yo siento. ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que está allí? ¿Qué es lo que sana? ¿Qué es lo que da poder? ¿Qué es lo que da revelación? ¿Qué es? ¿Es un espíritu que Dios envía? No. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Una pregunta. Siguiente. ¿A dónde huiré de tu? ¿Son dos diferentes? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Entonces aquí hay dos seres. Ahora, ¿esto es metafórico o literal? El espíritu y la presencia es lo mismo. Es lo mismo. Sigamos leyendo. Si subiera a los montes, ahí estás tú. ¿Quién? ¿El Espíritu Santo o la presencia de Dios o Dios? Ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Versículo 9. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guía tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente a las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas como la luz. ¿Sí va conmigo? Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables maravillas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Ahora, vamos a explicar un poco acá, a estudiar Salmo 139 por un momento. En este salmo tenemos un lenguaje figurativo, pero si usted nota acá que la mayoría de las expresiones que dan en este texto son en singular. No habla en plural,
Aunque usted ve más de 4 expresiones acerca de Dios, aunque usted lee que allí habla David, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde me iré de tu presencia? Tiene mucho que ver el lenguaje singular. Quiere decir que se está refiriendo a un solo ser. Amén. A un solo ser. Ahora, ese lenguaje singular, ¿a quién representa? ¿A Dios o al Espíritu Santo? Representa a un solo ser. Representa a una sola divinidad. Representa a una sola persona. Porque si vamos a darle identidad a cada representación que habla allí en ese salmo, mire, allí no solamente está el Espíritu de Dios, lo podemos enumerar. Principalmente, David dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? 1. ¿A dónde huiré de tu presencia? 2. Allí estás tú. 3. Tu mano. 4. Y tu diestra. 5. Pero si usted nota que cuando habla de espíritu, habla de presencia, habla de la persona de Dios, habla de la mano y habla de su diestra, está hablando en singular, refiriéndose a uno solo. Es decir, que la mano de Dios, el brazo de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios es un solo ser, reflectando el respaldo de Dios. ¿A dónde me iré de ti? ¿A dónde huiré de tu presencia? Ahora, no podemos tomar esto literal. Como le dije, estaríamos nosotros defragmentando a Dios y creando de cada manifestación que Dios expresa que Él hace, como lo es su mano, como lo es su brazo, estaríamos creando una divinidad. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? Ahora, ¿cómo fue el vocabulario de Cristo? ¿Usted cree que Cristo habló un vocabulario dual o únicamente se refería al Espíritu Santo de una manera y a Dios de otra manera? Hemos comprendido acá, por encima, aún con pocos textos que hemos dado, hay mucho más, que el Espíritu Santo no es un espíritu aparte de Dios. El Espíritu Santo no es una persona, no es alguien. El Espíritu de Dios es el respaldo de Dios en la vida de la persona. El poder de Dios reposando en la persona. Y Jesucristo habló de esto. Vaya por favor al libro de Mateo capítulo 12, al Nuevo Testamento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 28. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Vamos a leer desde el versículo 25, un poco antes. Mateo capítulo 12, versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo, ¿qué dice su Biblia? Hermano José, venga. Apágueme el primer aire. Ajá. Versículo 26. Termina el versículo 25. Toda casa dividida entre sí, ¿qué dice? Ese. Ok. Versículo 26. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Sí está conmigo? ¿Cómo pues permanecerá su reino? Versículo 27. Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Aquí está hablando Jesucristo. Versículo 28. Pero si yo, dice Jesucristo,
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por quién echaba fuera los demonios Jesucristo? Por el Espíritu de Dios. ¿Pero qué creía Jesucristo que tenía él? ¿Un espíritu adentro y que Dios estaba arriba? Vamos a leer otro versículo que habla la misma historia, pero con otra expresión. Jesús da referencia acerca del Espíritu Santo con otra expresión. El libro de Lucas capítulo 11, vaya por favor. Lucas capítulo 11. San Lucas capítulo 11. San Lucas capítulo 11 versículo 20. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Vamos a leer versículo 19 y 20. ¿Ya lo tiene? Es necesario que usted lo encuentre. Lucas 11, 19 y 20. Dice, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, es la misma historia de Mateo 12. Pero si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echarán? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Versículo 20. Mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Por quién echaba fuera los demonios Jesucristo? ¿Por el dedo de Dios o por el Espíritu Santo? Es decir, que la expresión Espíritu Santo es para que nosotros comprendamos que es el respaldo de Dios en el hombre. No para que creamos que es una persona, que es un espíritu aparte de Dios. No, hermano. Ahí es donde está el problema, que nosotros creamos un ser, un personaje de las expresiones. Y podemos tener nosotros serios problemas en nuestra creencia. Amén. Debemos nosotros que tener mucho cuidado. Aún cuando el ángel Gabriel fue a hablar con María, ella expresó a Dios su asombro. Y en esa conversación que ella tenía con Dios y alababa a Dios, ella allí también se refirió a Dios y usa la expresión y nos da a entender que ella conoció la naturaleza del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, vaya por favor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lucas capítulo 1. Está Mateo, Marco, Lucas, el tercer libro del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 46. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Corrijo, después que el ángel Gabriel habla con ella expresa a Dios que se sentía bienaventurada. Pero vamos a analizar un poco la conversación que ella tuvo hacia Dios. Lucas capítulo 1, versículo 45. ¿Ya lo tiene? Dice así: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas. ¿Quién? El poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas y podríamos decir con su espíritu. Amén. Y aquí está el cambio de palabra. Hizo proezas con su brazo, esparció los soberbios en los pensamientos de su corazón, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres por
para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses después que volvió a su casa. Hermano, para estas personas no era problema hablar del respaldo de Dios. Para estas personas no era problema oír del Espíritu Santo, y ellos no tenían temor de crear un espíritu independiente a Dios, porque ellos estaban claros quién era el Espíritu Santo. ¿A quiénes se estaban refiriendo cuando ellos oían esta expresión Espíritu Santo? No es un ser aparte de Dios. No es alguien que viene y que no está. En un momento acá puede estar la presencia de Dios. Como nosotros le manifestamos a través de la Escritura, acá puede estar el Espíritu de Dios. Pero en su mente puede estar este pensamiento, que acá está el Espíritu de Dios, pero Dios no. ¿Cierto? Si aquí está el Espíritu de Dios, ¿no está Dios? Si aquí está el Espíritu de Dios, aquí está el Señor, porque el Espíritu de Dios manifiesta la presencia de Dios, es el respaldo de Dios. Muy bien lo dijo David: ¿a dónde huiré de tu Espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si me fuera a los montes, si me fuera al Seol. Ahora, nosotros tenemos que entender que para estas personas el conocimiento ya estaba dado. El problema ha sido de las personas que han extraído lo literal y lo han enseñado como doctrina, y nos han creado muchos personajes en la mente. Recibimos el Espíritu Santo, pero no recibimos a Dios. Si recibiste el Espíritu Santo, recibiste a Dios. No todo Dios corporal en tu cuerpo, no. El respaldo de Dios sobre tu vida. Amén. Ahora, Isaías habló de esa profecía sobre Jesucristo. Pregunto, ¿reposó en Jesús un Espíritu Santo o reposó en Jesús el respaldo de Dios? ¿Reposó en Jesucristo un espíritu que sale de Dios o reposó sobre Jesús el brazo de Dios? ¿Se manifestó en Jesús un espíritu que sale de Dios o se manifestó en Jesús el brazo de Dios? Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, vaya por favor. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Me interesa mucho que usted consiga el texto en su Biblia y lo lea conmigo. Amén. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53 versículo 1. Isaías 53 versículo 1. ¿Ya lo tiene? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado? ¿Y sobre quién se ha manifestado? ¿Y qué dijo Jesucristo siguió por el dedo de Dios? ¿Y qué dijo David? Y tu brazo me encontrará. ¿Estará hablando acá Isaías que sobre él se iba a manifestar el brazo de Dios? ¿De qué manera? Vamos más atrás. Isaías capítulo 11, vaya por favor. Isaías capítulo 11, versículo 1. Isaías capítulo 11, versículo 1. ¿Todo lo tienen? Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él un espíritu que viene de Dios. El espíritu de Jehová, que es el dedo de Dios, el brazo de Dios, la mano de Dios, la presencia de Dios. Amén.
A Él sea la gloria. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Punto y coma. Espíritu de sabiduría. Hermano, cuando usted entiende lo que no entiende, el único que está actuando ahí es Dios, abriéndole el entendimiento. No es un espíritu aparte que Dios envía. Espíritu Santo, ve y dale entendimiento. No, hermano. El único sabio es Jehová de los ejércitos. Él es el único que nos da sabiduría. Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él le dará abundantemente y sin reproche. Ahora, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ahora, hablando literal, ¿salían espíritus de la boca de Cristo? No, era la palabra de Dios, una metáfora. La palabra de Dios es vida. Ahora, la palabra de Dios no es un espíritu aparte de Dios tampoco. No, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envié. Hermano, Dios manda y se efectúa. No creas que me he olvidado de Génesis 1, 1 y 2. Con todo lo que hemos estado hablando, cuando hablemos dentro de un momento de Génesis 1, 1 y 2, usted va a entender. Amén. Ahora, podemos nosotros entender acá de qué manera fue profetizada o profetizado de cómo iba a reposar el brazo de Jehová sobre Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento el brazo de Jehová es el Espíritu Santo, que no es un espíritu que sale de Dios, sino que es el respaldo de Dios sobre la persona. Lucas capítulo 4, Nuevo Testamento. Ahora, allá estaba profetizado. Lucas capítulo 4, versículo 16. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Isaías 53, dijo Isaías, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Habla en término presente, pero en lenguaje profético, porque Jesús todavía no se había manifestado, y mucho menos se iba a manifestar el brazo de Jehová en esos tiempos. Isaías capítulo 11 descifra de manera seleccionada cómo se iba a manifestar el brazo de Jehová en Jesucristo. A través del Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de conocimiento, de temor a Dios, y iba a hacer todo lo que iba a hacer. Proféticamente estaba diciéndose lo que iba a pasar con Jesucristo, cómo iba a ser el respaldo de Dios en Jesucristo, cómo Dios iba a efectuar el plan de salvación a través de Cristo. Ahora, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, y es Jesús un ser viviente, porque Jesús vino mediante agua y sangre. Por voluntad de Dios, no por voluntad de varón. Fue engendrado en el vientre de María por obra y gracia de Él. Por obra y gracia de Él. Del brazo de Dios. De la presencia de Dios. Del poder de Dios. Amén. Y conocemos por obra y gracia de Él. Y mucha gente dice, Jesús es hijo del Espíritu Santo, no de Dios. ¿Sí lo he oído? Si el Espíritu Santo no es Dios, sino que es un espíritu de parte de Dios, ¿de quién es hijo Jesús? De los dos, de Dios y del Espíritu. No, hermano. Él es el unigénito del Padre. Unigénito del Padre. Y Jesús tiene un solo Padre, que es Dios.
tiene un solo Señor, que es el Padre de todas las cosas. Amén. Para Jesús, el Espíritu Santo no era una divinidad. Para Jesús, el Espíritu Santo era la consolación de Dios. Muchas otras expresiones con las que Él se refiere acerca del Espíritu Santo. Pero acá vamos a ver de qué manera, en qué naturaleza se manifestó el Espíritu Santo, el brazo de Dios en Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Sí está conmigo? Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor. ¿Sí está conmigo? El Espíritu del Señor está. El Espíritu del Señor está. ¿Qué le dice Isaías 53:1? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es como si dijera: el brazo de Dios está sobre mí. Yo tengo el respaldo de Dios. Dios me ha dado de su poder. Pero que su mente no le diga que en Jesús entró un espíritu aparte de Dios. Amén. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió. ¿Quién? ¿El Espíritu o Dios? Dios. Por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué más dice su Biblia? A darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y comenzó a hablar en nuevas lenguas. Arranca la rama seca. Esta es otra de variación, de enseñanza no bíblica que está en nuestras vidas. Y hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, nosotros necesitamos conocer la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que en realidad nos enseña la palabra del Señor? Y no ser nosotros tan literales porque vamos a crear otro Dios. Mire, usted va a la concordancia de la Biblia y busca la palabra Espíritu Santo y usted va a ver: el Espíritu Santo tiene sentimientos, el Espíritu Santo tiene cualidades como Dios, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. El Espíritu lo presentan como un ser aparte de Dios. Y en realidad nosotros debemos comprender a través de las Escrituras que estas expresiones no están para que nosotros creamos que es un espíritu aparte de Dios, sino que es el respaldo de Dios sobre la persona. Ahora vamos a Génesis 1. Y vamos a leerlo ahora con el conocimiento que tenemos. Amén. ¿Está listo? Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Y la tierra estaba desordenada y vacía. 2. Cuando Dios ve a algo que está desordenado y vacío, ¿qué hace Dios? Comienza a ordenarlo. Ahora ya usted sabe quién es el Espíritu Santo. Y que desde ese momento comienza a manifestarnos la literatura el orden de la tierra, la creación de todo lo que existe, y que Dios usa su poder para crear todas las cosas. No fue el Espíritu de Dios, fue Dios con su poder. No con esto estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Óigame bien, esto suele pasar porque estamos más arraigados a las tradiciones y a enseñanzas literales que nos han dado durante mucho tiempo. Y esto lo que ha ayudado es a que nosotros nos alejemos más de la verdad.
Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y es aquí. Y el brazo de Dios, y el dedo de Dios, y la presencia de Dios, y el poder de Dios se movía sobre las aguas. ¿Para qué? Para crear, para dividir los mares, para que se haya la luz, para que haya la lumbrera mayor, la lumbrera menor, la expansión, los animales, los peces, toda planta que da semillas según su fruto. Ahora ya entendió quién era el que se movía. Ahora, ¿qué se imagina cuando usted lee Génesis 1, 1 y 2? Ahora se está imaginando un espíritu que se está moviendo sobre las aguas. ¿Verdad que tiene más sentido que lo que sucede allí es un lenguaje metafórico, que nosotros podamos entender que desde allí comienza Dios con su brazo a hacer la luz? Con su palabra dijo sí a la luz y fue la luz. Con su palabra hay expansión y se crearon todas las cosas. ¿O fue un espíritu que se movía sobre la faz de las aguas? Gasparín, tenemos que tener mucho cuidado, hermano, y pedirle sabiduría a Dios para que Él nos guíe a toda verdad. Ahora, yo necesito que vayamos ahora al Nuevo Testamento. Y vamos a leer un hecho en el libro de los Hechos, capítulo 2, que nos enseña la palabra del Señor algo muy importante que nosotros no podemos torcer. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Hechos capítulo 2. Ya vamos a terminar por esta vez. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice así la palabra del Señor. Este texto que vamos a leer y esta explicación la tenía anotada para la otra parte, pero quiero adelantársela para dejarle tarea para la casa, para que usted vaya meditando y vaya trabajando en su casa acerca de la naturaleza del Espíritu Santo. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día del Pentecostés. ¿Cuántos son pentecostales aquí? ¿Cuántos son pentecostales aquí? Ok, vamos a trabajar, vamos a buscar la manera de enseñar acerca de el pentecostalismo. Amén. Vamos a enseñar bíblicamente también. Dice Hechos 2:1: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Hasta allí, por un momento. ¿De qué manera se manifestó el Espíritu Santo en aquella casa con los fieles? ¿De qué manera se manifestó? Mire, la palabra del Señor nos habla acá de un acontecimiento, ¿verdad? Y habla de lo que produjo ese acontecimiento y lo que produjo la presencia de Dios. Número 1, el Espíritu Santo no era el viento. No era el viento. No. El Espíritu Santo tampoco era el viento recio. Y esta expresión "como" tiene mucho peso en la lectura para que nosotros sepamos que vamos a creer. Ahora vamos a leer detenidamente. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, todos estaban juntos y todos estaban
todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo. ¿Vino del cielo qué? Un estruendo. Ahora, nadie conoce al Espíritu Santo como un estruendo. Pero lo primero que sucedió en Hechos 2 fue un estruendo. ¿Y cómo fue ese estruendo? Sigue diciendo, lo compara como un viento recio. Lo compara como un viento recio, pero no es un viento recio. ¿Cómo? Ahora, ¿ha presenciado usted un viento recio? Chubasco. Cuando viene ese ventarral. Pero ¿cómo? Era algo que sintieron los que estaban en la casa. Hecho un estruendo, se empezó a manifestar algo como de un viento recio. Sigue. Que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No fue afuera. ¿Sabe qué es difícil? Que haya un chubasco dentro de una casa. ¿Verdad que sí? Siempre los vientos vienen, se crea ¿dónde? En la naturaleza, afuera, en la intemperie. Pero como era algo de Dios, Dios lo hizo adentro. Dios manifestó su brazo, su respaldo adentro de una manera especial. Hizo un estruendo que solamente los que estaban allí lo oyeron. Para que ellos se espabilaran, comenzó algo. Empezó a suceder algo sobrenatural allí. Y de repente comenzó a manifestarse como un viento recio. Hermano, nosotros cuando alabamos a Dios, cuando exaltamos a Dios, cuando buscamos la presencia de Dios aún en intimidad, estos acontecimientos pueden estar sucediendo y usted no sabe que es el respaldo de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios que está haciendo acto de presencia en ese momento. Si nosotros desconocemos estas cosas y usted orando, conectadísimo con el Espíritu Santo y suena un estruendo, ¡ay! Nos invadieron los gringos. Lo primero que sucede es que nos asustamos. Y si sucede como un viento recio, como algo que está soplando dentro de la casa, nosotros empezamos a reprender, fuera diablo. ¿Sí me está comprendiendo? Estas personas, el espíritu de ellos les hizo saber que lo que estaba sucediendo ahí era bueno. Número 1, un estruendo. Número 2, algo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Eso no lo va a sentir el vecino. No lo va a sentir la vecina, no lo va a sentir el pastor, no lo va a sentir la ministra, el anciano, Si tú estás conectado, hermano, está la expectativa de vivir todas estas experiencias, porque así se manifiesta el Espíritu de Dios en aquel que se acerca a Él. A su nombre. Pero entonces nosotros venimos de atrás para adelante. Y decimos que cuando el Espíritu de Dios llena a una persona, lo primero que hace es hablar en lengua. Y olvidamos lo que empieza a sentir esa persona. El estruendo y el viento recio. Porque a la presencia de Dios tiembla la tierra. ¿Cuánto más esta casa que tú has edificado? Porque lo que viene a tu vida no es un espíritu, no es una porción, no es algo chiquito. Es la presencia de respaldo de Dios en tu vida. La mano de Dios sobre ti, hermano. Isaías dice, el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. Está extendido. A su nombre.
como un viento recio que llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era que tenían fuego aquí arriba. No se les aparecieron oriolas tampoco arriba. No que eran como la lengua de las horas, que digo, como lenguas de fuego. No, que hablaban fuego. No había tanto calor allá. Eran lenguas repartidas como el fuego purifica. Y acuérdese que el fuego es una manera especial de Dios manifestar que Él está allí. Éxodo capítulo 3 y capítulo 8. Apacentaba Moisés las ovejas de su suegro Jetro, y vio por allá una zarza que ardía en fuego, pero no se consumía. Y le habló Dios a través de la zarza. El fuego es una manera de cómo Dios se hace presente a través de las personas, hablándole a las personas, tratando con las personas. Y la presencia de Dios es como fuego. El respaldo de Dios es como fuego. Lo primero que hace Dios cuando Él hace acto de presencia en la vida de la persona, como lo hemos conocido a través de su espíritu, pero no es un espíritu, sino que es su respaldo, es su presencia, es su mano, es su dedo, es su espíritu. No es un ser, es algo, no es alguien. Se hace sentir, hermano. Pero, ¿de dónde viene todo este conocimiento? De creer literalmente que es un espíritu de nuestras creencias del mundo. Cuando muere un familiar, y eso es una de las cosas que aún a los cristianos les cuesta, dejar de hablarle a las personas que han fallecido, ¿verdad? Inevitable en el dolor. ¿De dónde estás? Cuídame. Y yo siento que el espíritu de fulanito está por aquí. Eso viene de creencias, viene de tradiciones. Y el enemigo busca la manera de torcernos a nosotros el conocimiento para que nosotros no nos acerquemos al Dios vivo. Isaías capítulo 1 le dice el Señor a los príncipes de Sodoma: venid a mí y estemos a cuenta. El Señor no le dice: busquen a mi espíritu. Jesucristo murió y rasgó el velo del templo y derribó la pared intermedia de separación para que hubiera reconciliación y nosotros pudiéramos tener entrada a la presencia de Dios. Hermano, hay libertad para entrar a la presencia de Dios. Pero nos han puesto muchas limitaciones, nos han puesto restricciones, nos han creado seres con divinidad. ¿Qué imagen le daríamos nosotros al Espíritu Santo? Hay unas religiones que dicen que el Espíritu Santo es una mujer. Estos son blasfemias, hermano. Son cosas que están fuera del orden. Son concupiscencias. Pero la palabra del Señor nos habla a cada uno de nosotros claro de cómo Dios se manifiesta en la vida del ser humano. Y que el Espíritu Santo es una expresión metafórica para que nosotros comprendamos que se está refiriendo a